Tal vez sientes que estás cansado, pero no de hacer cosas. No es ese cansancio que se va con una buena noche de sueño. No es simplemente falta de energía o exceso de trabajo. Es algo más difícil de explicar, algo más silencioso, como si el problema no estuviera en lo que haces, sino en cómo te sientes siendo quien eres ahora mismo. Tal vez sigues cumpliendo con todo. Respondes, trabajas, hablas, decides, haces lo que tienes que hacer. Desde fuera, tu vida parece funcionar. No hay nada claramente roto. Todo sigue en pie, pero por dentro, algo ya no se siente igual. Hay una especie de desgaste que no sabes de dónde viene. Una sensación de estar presente, pero no completamente dentro de tu propia vida. Quizá lo notas en pequeños momentos, cuando algo que antes te entusiasmaba ya no te genera nada. Cuando terminas el día y no sabes exactamente por qué estás tan agotado. Cuando incluso descansar no te devuelve realmente la energía, como si hubiera una parte de ti que no se recupera, que no se apaga, que sigue arrastrando un peso que no tiene forma clara. Y lo más desconcertante es que no siempre hay una razón evidente. No pasó nada grave. No hubo una crisis grande. No hay un problema concreto que puedas señalar. Pero aún así, sientes ese cansancio, persistente, silencioso, como un ruido de fondo que no desaparece, aunque todo a tu alrededor parezca estar en orden. Tal vez incluso has intentado explicarlo de muchas formas. Pensaste que era estrés, luego que era falta de motivación. Quizá te dijiste que solo necesitas descansar más, organizarte mejor, cambiar algo en tu rutina. Y por un momento, eso parece tener sentido, pero pasa el tiempo y la sensación sigue ahí. No cambia, no desaparece. Solo se vuelve más familiar, como si te hubieras acostumbrado a vivir un poco más cansado de lo que deberías. Como si ese desgaste ya fuera parte de ti. Y eso es lo que más inquieta, porque en el fondo sabes que no siempre fue así. Sabes que hubo un momento en el que te sentías diferente, más ligero, más presente, más conectado con lo que hacías y contigo mismo. Pero ahora algo cambió, y no sabes exactamente cuándo, ni por qué. Solo sabes que ya no encaja igual, que hay una distancia sutil entre lo que eres por dentro y la forma en la que estás viviendo por fuera, y esa distancia es la que empieza a cansarte, porque hay un tipo de agotamiento que no viene de lo que haces, sino de lo que sigues sosteniendo sin darte cuenta. Y es ahí donde todo empieza a tomar otro sentido. Tal vez ese cansancio no aparece de golpe. No es algo que un día simplemente surge y te detiene. Es más bien algo que se va acumulando casi sin que lo notes. Pequeñas cosas que no parecían importantes en su momento. Decisiones que tomaste para adaptarte. Momentos en los que elegiste seguir adelante, aunque algo dentro de ti no estaba del todo de acuerdo. Tal vez empezaste a acostumbrarte a decir que sí cuando en realidad querías parar, a seguir un ritmo que no elegiste del todo, pero que parecía necesario, a responder a lo que se esperaba de ti, incluso cuando no tenías claridad de si eso todavía tenía sentido para quien eres hoy. Y poco a poco, sin darte cuenta, fuiste dejando de preguntarte cómo te sentías realmente en medio de todo eso. No fue una renuncia consciente, no fue una decisión clara de abandonarte. Fue algo más sutil, más silencioso, como si en algún momento hubieras decidido ser fuerte, ser responsable, seguir adelante, y en ese proceso, algo dentro de ti quedó en segundo plano. No desapareció, pero dejó de ser escuchado con la misma atención, y al principio, eso funciona. Te permite avanzar. Te ayuda a sostener situaciones, a cumplir con lo que tienes que hacer, a mantener todo en orden. Pero con el tiempo, ese esfuerzo constante empieza a cobrar un precio. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás sosteniendo más de lo que realmente te corresponde ahora. Tal vez por eso hay días en los que incluso lo más simple pesa. No porque sea difícil, sino porque ya no estás completamente dentro de lo que haces. Estás cumpliendo, pero no estás conectado. Estás presente,
pero no estás involucrado de verdad. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, desgasta profundamente. Porque no es lo mismo actuar desde lo que sientes, que actuar desde lo que ya se volvió automático. No es lo mismo elegir que repetir. Y cuando esa repetición se instala, la vida empieza a sentirse más pesada, más densa, más agotadora, incluso sin una razón aparente. Tal vez te ha pasado que terminas el día sintiendo que hiciste muchas cosas, pero sin la sensación de haber estado realmente en ellas, como si todo hubiera pasado por ti. Pero tú no hubieras pasado realmente por tu propia experiencia. Y eso deja una especie de vacío difícil de explicar. No es frustración exacta, no es tristeza evidente. Es algo más difuso, pero constante. Y cuanto más intentas seguir funcionando así, más evidente se vuelve ese desgaste, porque hay una parte de ti que sigue esperando ser escuchada. No exige, no interrumpe, no obliga, pero está ahí, presente, persistente, señalando, de forma silenciosa, que algo ya no está en equilibrio. Tal vez por eso el cansancio no se va, porque no viene solo del esfuerzo, sino de esa desconexión que se ha ido instalando poco a poco, casi sin que lo notes. Y cuando esa desconexión crece lo suficiente, empieza a manifestarse de formas que ya no puedes ignorar. Porque hay algo más profundo detrás de este cansancio, algo que no tiene que ver con lo que haces cada día, y es ahí donde la sensación empieza a volverse aún más clara. Tal vez lo más desconcertante de todo es que, incluso cuando intentas parar, el cansancio no desaparece. No es como si pudieras simplemente descansar y volver a sentirte bien. A veces tienes tiempo libre, momentos de pausa, espacios donde en teoría deberías recuperar energía, pero algo sigue igual, como si el problema no estuviera en la falta de descanso, sino en otra parte que no sabes identificar. Tal vez te has encontrado en ese momento en el que finalmente puedes detenerte, y en lugar de sentir alivio, aparece una incomodidad extraña, un vacío, una inquietud leve que no sabes de dónde viene, como si al bajar el ritmo, algo dentro de ti se hiciera más evidente, algo que durante el movimiento constante pasaba desapercibido, y entonces vuelves a ocuparte, a llenar el tiempo, a distraerte, no necesariamente porque quieras evitar algo, sino porque es más fácil seguir que detenerte a mirar lo que no tiene una forma clara. Pero ese ciclo, aunque funcione por momentos, no resuelve nada. Solo mantiene todo en una especie de equilibrio frágil. Porque hay un punto en el que ya no es solo cansancio, es una sensación de desconexión más profunda. Como si estuvieras viviendo en automático, haciendo lo que toca, respondiendo a lo necesario, cumpliendo con lo esperado, pero sin una sensación real de presencia en lo que haces. Como si una parte de ti estuviera siempre un poco más lejos. Tal vez por eso algunas cosas que antes eran simples ahora te resultan pesadas. Conversaciones cotidianas que te agotan más de lo normal. Decisiones pequeñas que se sienten más difíciles de lo que deberían. Incluso momentos que deberían ser agradables. No terminan de sentirse así, no porque estén mal, sino porque algo dentro de ti no está completamente ahí para vivirlos. Y eso es lo que más desgasta. No el esfuerzo visible, sino ese esfuerzo invisible de sostener una vida en la que no te sientes del todo presente. Porque no es solo lo que haces, es desde dónde lo estás haciendo. Tal vez incluso has intentado cambiar cosas externas, ajustar tu rutina, mejorar hábitos, organizarte mejor, hacer pausas, desconectarte más. Y aunque todo eso puede ayudar en cierto nivel, hay una sensación que sigue ahí, como si estuvieras intentando arreglar algo por fuera, cuando el origen está en otro lugar. Y eso genera una especie de frustración silenciosa, porque no es que no estés intentando, no es que no estés haciendo nada, es que, a pesar de todo, algo sigue sin encajar, algo no termina de alinearse, algo dentro de ti no responde como antes. Y cuando eso se repite el tiempo suficiente, empieza a surgir una pregunta que no siempre se formula en palabras, pero que se siente con claridad. ¿Por qué, si todo sigue funcionando?
¿Yo me siento cada vez más cansado? Esa pregunta no aparece por casualidad. No es solo una duda pasajera. Es una señal de que algo más profundo está ocurriendo. Algo que no tiene que ver con tu capacidad, ni con tu disciplina, ni con tu esfuerzo. Tiene que ver con algo mucho más cercano, mucho más íntimo y mucho más difícil de ver. Porque tal vez este cansancio no viene de lo que estás haciendo cada día. Tal vez viene de algo que llevas sosteniendo desde hace mucho más tiempo, sin darte cuenta. Tal vez este cansancio no tiene que ver con todo lo que haces, sino con algo mucho más silencioso, con quién sigues siendo, incluso cuando ya no te representa. No es que estés haciendo demasiado, no es que tu vida sea excesivamente exigente, es que, en algún punto del camino, empezaste a sostener una forma de estar en el mundo que ya no coincide con lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y esa distancia, aunque no siempre sea evidente, es profundamente agotadora, porque hay versiones de nosotros que fueron necesarias en otro momento, formas de reaccionar, de decidir, de protegernos, que tuvieron sentido cuando las adoptamos. Quizá en ese entonces te ayudaron a avanzar, a adaptarte, a sostener situaciones difíciles, a cumplir con lo que la vida te pedía. Pero lo que en su momento fue útil, no necesariamente sigue siendo verdadero ahora. Y sin darte cuenta, puedes seguir actuando desde esa versión antigua. Sigues respondiendo como si estuvieras en el mismo lugar interno, aunque ya no lo estés. Sigues tomando decisiones desde una lógica que ya no te representa. Sigues sosteniendo una identidad que poco a poco empezó a quedarse atrás. Y eso cansa. No porque sea incorrecto, sino porque requiere un esfuerzo constante para mantener algo que ya no fluye de forma natural. Es como intentar encajar en una estructura que ya no tiene tu forma. Funciona, pero incomoda. Se sostiene, pero desgasta. Tal vez por eso hay una sensación de rigidez en ciertas áreas de tu vida, como si tuvieras que esforzarte más de lo normal para sostener lo que antes era más simple, no porque hayas perdido capacidad, sino porque estás intentando mantener algo que ya no está alineado contigo. Repetir quién ya no eres tiene un costo, y ese costo no siempre se manifiesta como una crisis evidente. A veces aparece como este tipo de cansancio, persistente, difícil de explicar, pero constante, porque la energía no se pierde en lo que haces, se pierde en sostener lo que ya no encaja contigo. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente se vuelve esa sensación, no de forma abrupta sino progresiva, como si algo dentro de ti estuviera diciendo, cada vez con más claridad, que ya no puedes seguir de la misma manera. Pero lo más importante de todo es esto: este cansancio no es un error, no es una falla, no es una señal de que algo está mal contigo, es una señal de que algo en ti ha cambiado, y que lo que antes funcionaba, ahora necesita ser revisado. Sin embargo, esta no es la única razón por la que te sientes así, porque cuando sigues sosteniendo una versión que ya no eres, ocurre algo más profundo, algo que no solo desgasta, sino que empieza a generar una tensión interna difícil de ignorar. Y es ahí donde este cansancio deja de ser solo una sensación, y se convierte en un conflicto silencioso. Hay un desgaste que no viene de lo que ignoras, sino de lo que ya sabes, pero sigues postergando. En algún momento, algo dentro de ti empezó a ver con más claridad. No fue necesariamente una revelación grande ni un cambio repentino. Fue más sutil. Una sensación, una certeza tranquila, casi incómoda, que apareció en medio de un día común. Como si por un instante hubieras percibido que algo en tu vida ya no estaba completamente alineado contigo. Tal vez no lo nombraste. Tal vez seguiste adelante como si nada hubiera pasado. Pero desde ese momento, algo cambió. Porque cuando ves algo con claridad, aunque sea por un segundo, ya no puedes dejar de saberlo. Y ahí es donde empieza el verdadero desgaste. Porque tu vida puede seguir igual por fuera. Las mismas rutinas, las mismas decisiones, las mismas respuestas. Pero por dentro, hay una parte de ti que ya no está en el mismo lugar. Una parte que ya no puede fingir que no ve.
Y sostener esa distancia entre lo que sabes y lo que haces cansa profundamente. No es culpa, no es debilidad, es lucidez. Es la tensión de seguir actuando desde el hábito, cuando dentro de ti ya hay algo que pide otra cosa. Es elegir lo conocido, lo cómodo, lo esperado, mientras una parte silenciosa observa y sabe que eso ya no es suficiente. Tal vez por eso hay momentos en los que sientes una incomodidad que no desaparece. No es una crisis, no es algo que te detenga completamente. Es más bien una sensación constante de estar viviendo un poco fuera de lugar. Como si algo no terminara de encajar, aunque todo parezca correcto desde fuera. Y esa sensación no se va porque no viene de un problema externo, viene de esa fricción interna, de ese pequeño choque que ocurre cada vez que eliges desde lo que ya no te representa, aún sabiendo que podrías hacerlo diferente. Lo más agotador de este proceso es que no siempre es visible. Nadie más lo nota. Desde fuera, sigues funcionando, sigues respondiendo, sigues cumpliendo. Pero por dentro, cada decisión que no está alineada deja una marca. No grande, no dramática, pero acumulativa. Es como una contracción interna que se repite una y otra vez, y con el tiempo esa contracción se convierte en cansancio. Tal vez incluso te has preguntado por qué te sientes así, si en realidad no hay nada gravemente mal en tu vida. Y esa es precisamente la clave. Porque este tipo de desgaste no aparece cuando todo está mal. Aparece cuando ya no puedes sostener lo que antes tolerabas. Cuando la conciencia avanza, el cuerpo y la mente ya no pueden seguir actuando como antes sin pagar un precio. Y ese precio no es inmediato, no es evidente. Es este tipo de cansancio, silencioso, persistente, difícil de explicar, porque no se trata solo de lo que haces, se trata de lo que ya sabes y de cuánto tiempo más puedes seguir actuando como si no lo supieras. Pero este conflicto interno no es el único factor. Hay algo aún más sutil que lo sostiene, algo que está presente en tu día a día, en cada momento, y que muchas veces pasa completamente desapercibido. Y es ahí donde este cansancio adquiere otra dimensión. Hay una forma de vivir que cansa, incluso cuando no estás haciendo nada especialmente difícil. No viene del esfuerzo, no viene de las decisiones, viene de algo mucho más sutil, de no estar realmente donde estás. Tal vez te has acostumbrado a atravesar tus días más que a habitarlos, a moverte de una cosa a otra, a cumplir con lo que toca, a responder, a avanzar, pero sin detenerte realmente a sentir lo que está ocurriendo mientras todo sucede. No porque no quieras, sino porque en algún momento aprendiste a funcionar así. Estar ocupado, pero no presente. Estar activo, pero no conectado. Y eso, con el tiempo, desgasta profundamente. Porque cuando no estás presente, incluso las experiencias más simples pierden intensidad. Las conversaciones se vuelven mecánicas. Los momentos pasan sin dejar huella. Terminas el día habiendo hecho muchas cosas, pero con la sensación de que en realidad no estuviste completamente en ninguna. Tal vez por eso hay una especie de vacío difícil de explicar. No es que tu vida esté mal, no es que no tengas cosas que hacer o motivos para sentirte bien. Es que hay una distancia entre tú y lo que estás viviendo. Una distancia silenciosa que no siempre se nota, pero que se siente. Y lo más curioso es que esta forma de vivir no suele parecer un problema al principio. Incluso puede parecer eficiencia, productividad, responsabilidad. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Estás avanzando, estás cumpliendo, pero el costo es alto. Porque cada vez que haces algo sin estar realmente ahí, una pequeña parte de tu energía se disipa. No de forma dramática, no de golpe, sino poco a poco, día tras día, hasta que un día te das cuenta de que estás cansado, sin entender exactamente por qué. Tal vez por eso el descanso no es suficiente, porque no es solo una cuestión de parar el cuerpo, es una cuestión de volver a ti.
de recuperar esa parte que se ha ido quedando atrás mientras seguías adelante. Y regresar no es tan simple como parece. No se trata solo de decidir estar presente, porque, en muchos casos, esa desconexión fue una forma de adaptación. En algún momento, estar completamente presente era demasiado. Tal vez implicaba sentir cosas que no sabías cómo sostener. Tal vez implicaba enfrentar algo que preferiste dejar en segundo plano. Entonces aprendiste a adelantarte, a distraerte, a mantenerte en movimiento. Y funcionó. Durante un tiempo funcionó. Pero ahora, ese mismo mecanismo es el que te está cansando, porque la energía no fluye cuando no estás realmente dentro de tu experiencia. Se fragmenta, se dispersa, se pierde en pensamientos, en anticipaciones, en todo lo que no está ocurriendo aquí y ahora. Tal vez por eso sientes que el tiempo pasa rápido, pero no deja sensación de haber sido vivido, como si los días se llenaran, pero no se integraran. Y eso no es un error, es una señal de que hay una parte de ti que necesita regresar, no a hacer más, no a cambiarlo todo, sino a estar. Pero hay algo que suele impedir ese regreso, algo que mantiene esa desconexión activa, incluso cuando ya no es necesaria, algo que, sin darte cuenta, sigue influyendo en la forma en la que eliges, decides y te mantienes donde estás. Y es ahí donde este cansancio empieza a volverse aún más profundo. Hay algo que suele pasar desapercibido durante mucho tiempo, y sin embargo, está presente en casi todas las decisiones que tomas. No se muestra de forma evidente. No aparece como una voz clara diciendo, no lo hagas. Es más sutil, más silencioso, más difícil de detectar. Es esa sensación leve de duda, de prudencia, de espera, que parece razonable, pero que, repetida una y otra vez, empieza a definir el rumbo de tu vida. Es el miedo, pero no como lo imaginas. No es un miedo intenso que te paraliza. Es un miedo que negocia, que se sienta contigo en cada decisión importante, y también en las pequeñas, que te propone esperar un poco más, pensarlo mejor, no arriesgarte todavía, mantener lo que ya conoces, no como una amenaza, sino como una aparente protección. Y durante mucho tiempo, eso tiene sentido, porque el miedo, en su momento, te protegió, te ayudó a evitar pérdidas, a sostenerte en situaciones inciertas, a no exponerte más de lo necesario. Fue útil, fue funcional, fue incluso necesario, pero hay un punto en el que deja de proteger y empieza a limitar. Y ese punto no siempre es claro. Tal vez sigues tomando decisiones que parecen correctas desde fuera. Sigues eligiendo lo estable, lo seguro, lo que ya sabes manejar. Sigues postergando aquello que implicaría un cambio más profundo, no porque no quieras, sino porque algo dentro de ti aún siente que no es el momento. Y así pasa el tiempo, y mientras tanto, una parte de ti empieza a contraerse, no de forma dramática, no como una crisis evidente, sino como una disminución progresiva de tu energía, de tu entusiasmo, de tu conexión con lo que haces. Porque cada vez que eliges quedarte en lo conocido cuando algo en ti ya pide moverse, algo se apaga un poco, no de golpe, no de forma visible, pero se siente. Tal vez por eso hay una sensación de estar contenido, como si estuvieras viviendo dentro de un margen más pequeño de lo que podrías, como si hubiera algo en ti que ya no quiere seguir funcionando bajo las mismas reglas, pero aún no encuentra la forma de salir de ahí. Y lo más agotador no es el miedo en sí, es la negociación constante, ese proceso silencioso en el que una parte de ti quiere avanzar y otra parte pide esperar, en el que sabes que algo podría ser distinto, pero sigues eligiendo lo que no incomoda demasiado, no porque esté mal, sino porque es más fácil sostenerlo. Pero esa facilidad tiene un costo, porque sostener una vida basada en la postergación de lo que realmente sientes cansa, más de lo que imaginas. No porque estés fallando, no porque estés haciendo algo incorrecto,
sino porque hay una parte de ti que ya no acepta esa negociación. Y cuando eso ocurre, el cansancio cambia. Se vuelve más profundo, más persistente, más difícil de ignorar, porque ya no se trata solo de lo que haces o de cómo vives. Se trata de cuánto tiempo más puedes seguir negociando contigo mismo, sin empezar a sentir que te estás dejando atrás. Pero incluso este no es el nivel más profundo de este desgaste, porque hay algo que se ve afectado cuando el miedo toma ese lugar durante tanto tiempo. Algo que, sin darte cuenta, empieza a desorganizar toda tu experiencia. Y es ahí donde este cansancio encuentra una de sus raíces más importantes. Hay una diferencia muy sutil pero decisiva entre hacer cosas y saber desde dónde las estás haciendo. Tal vez sigues avanzando, sigues tomando decisiones, resolviendo, cumpliendo, organizando tu vida de la mejor forma posible. Desde fuera, todo parece tener dirección, pero por dentro hay una sensación distinta, más difícil de nombrar, como si, a pesar de todo el movimiento, no hubiera un punto claro desde el cual te estás moviendo, como si algo dentro de ti hubiera perdido su lugar. Ese algo no es una idea, no es un objetivo, no es un plan, es tu centro, ese punto interno desde donde las cosas se sienten coherentes, donde no necesitas explicarte demasiado para saber si algo está bien o no, donde hay una especie de claridad tranquila, incluso en medio de la incertidumbre. Y cuando ese centro se desplaza, todo empieza a pesar más. No porque la vida se vuelva más difícil, sino porque ya no hay un lugar interno que sostenga lo que haces. Entonces, cada decisión requiere más esfuerzo, cada paso genera más duda, cada elección se vuelve más pesada de lo que debería. Tal vez por eso sientes que necesitas pensar demasiado cosas que antes eran simples, que dudas más de lo habitual, que buscas validación externa para confirmar decisiones que en otro momento habrías tomado con más claridad, no porque hayas perdido capacidad, sino porque te has alejado de ese punto interno que te orientaba. Y ese alejamiento no ocurre de un día para otro. Es gradual. Empieza cuando dejas de escucharte con atención, cuando priorizas lo urgente sobre lo importante, cuando respondes más a lo que se espera de ti que a lo que realmente sientes, cuando decides desde la presión, desde la costumbre, desde la inercia, y no desde ese lugar más silencioso que te da dirección. Poco a poco, sin darte cuenta, dejas de consultarte, y cuando eso ocurre durante el tiempo suficiente, el ruido externo ocupa ese espacio. Entonces empiezas a vivir reaccionando, ajustándote, adaptándote constantemente a lo que ocurre fuera. Y ese ajuste continuo genera una tensión invisible, una especie de vigilancia interna que no se apaga. Te mantienes alerta, evaluando, midiendo, sosteniendo. Y eso cansa. Cansa porque no hay descanso real cuando no estás centrado en ti. Incluso en los momentos de pausa, algo sigue activo. Algo sigue buscando referencia fuera, intentando compensar esa falta de dirección interna. Tal vez por eso hay una sensación constante de estar un poco fuera de lugar. No de forma evidente, no como un error claro, sino como una incomodidad leve, persistente, que no termina de desaparecer. Como si estuvieras viviendo una vida que funciona, pero que no termina de encajar contigo del todo. Y esa sensación no es casual. Es una señal de que algo necesita ser reajustado, no afuera, sino dentro, porque cuando el centro se pierde, todo se vuelve más pesado, y cuando el centro empieza a recuperarse, algo cambia. No necesariamente en lo que haces, sino en cómo lo sostienes. Pero antes de que ese cambio ocurra, hay algo importante que debe ser comprendido. Algo que muchas personas interpretan mal cuando sienten este tipo de cansancio. Y es ahí donde suele aparecer uno de los errores más comunes. Hay un error muy común cuando este cansancio se vuelve evidente: pensar que la solución está en cambiarlo todo por fuera. Tal vez lo has considerado. Cambiar de rutina, de entorno, de trabajo,
de dinámica, de hábitos. Hacer algo diferente, romper con lo que ya no funciona, buscar una sensación nueva que reemplace ese desgaste. Y aunque, en algunos casos, ciertos cambios externos pueden ser necesarios, la mayoría de las veces no es ahí donde comienza la verdadera transformación, porque este cansancio no nace de lo que estás viviendo, nace de desde dónde lo estás viviendo. Y eso cambia completamente la forma de entender lo que te está pasando. No se trata de hacer más, no se trata de corregir cada aspecto de tu vida, no se trata de encontrar la estructura perfecta que te haga sentir mejor, porque puedes cambiar muchas cosas por fuera y aún así seguir sintiendo lo mismo por dentro. Tal vez ya lo has experimentado. Ajustaste cosas. Intentaste mejorar tu forma de vivir, de organizarte, de cuidarte, y por un momento pareció que funcionaba. Pero con el tiempo la sensación regresó. No igual, no de la misma forma, pero sí lo suficiente como para darte cuenta de que el origen no estaba donde pensabas. Y eso puede ser frustrante, porque implica aceptar que no hay una solución rápida, que no hay un cambio inmediato que resuelva todo, que no se trata de encontrar algo nuevo que te saque de ahí, sino de mirar más profundamente lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Cambiar el estado interno es algo mucho más sutil. No se ve desde fuera. No genera resultados inmediatos. No es algo que otros puedan notar fácilmente. Pero es lo único que realmente modifica la experiencia que tienes de tu propia vida. Es el momento en el que dejas de empujarte constantemente para funcionar y empiezas a escucharte para entender qué es lo que realmente está pasando dentro de ti. Tal vez gran parte de tu cansancio no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces. Desde la exigencia constante, desde la prisa interna, desde la necesidad de sostenerlo todo sin cuestionarlo, desde la idea de que tienes que poder con todo, incluso cuando algo dentro de ti ya está pidiendo otra forma de vivir. Y ese es el punto en el que algo empieza a cambiar, no porque tomes una gran decisión, no porque transformes tu vida de un día para otro, sino porque empiezas a mirar de forma distinta. Empiezas a notar dónde te estás empujando más de lo necesario, dónde te estás ignorando, dónde estás sosteniendo algo que ya no tiene sentido para ti, pero que sigues manteniendo por costumbre. Y esa mirada, aunque no resuelve todo de inmediato, empieza a aliviar, porque el cansancio deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en una señal que no te pide que cambies tu vida de golpe. Te pide que cambies la forma en la que te estás relacionando contigo mismo dentro de ella. Y cuando esa relación cambia, algo se reorganiza, no de forma visible al principio, pero sí lo suficiente como para que empieces a sentir que ya no estás completamente atrapado en lo mismo, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera espacio para algo distinto. Y es desde ese espacio donde todo puede empezar a tomar otra forma. Tal vez al mirar todo esto con más calma, empiezas a percibir algo distinto en ese cansancio que llevas tiempo sintiendo. Ya no se siente igual, no porque haya desaparecido por completo, sino porque ahora tiene sentido, porque ya no es solo una sensación incómoda que aparece sin explicación, es una señal, una forma en la que algo dentro de ti ha estado intentando llamar tu atención durante mucho tiempo. No para detenerte, sino para mostrarte que ya no puedes seguir de la misma manera. Este cansancio no llegó para frenarte, llegó para que dejaras de sostener lo que ya no encaja contigo. Y eso cambia todo, porque deja de ser un problema que tienes que resolver, y se convierte en un proceso que necesitas comprender. Tal vez no tengas todas las respuestas ahora. Tal vez no sepas exactamente qué necesitas cambiar, qué necesitas soltar o hacia dónde deberías ir. Y está bien, porque la verdadera claridad no aparece cuando lo entiendes todo, aparece cuando dejas de ignorarte, cuando empiezas a reconocer, aunque sea en silencio, que algo en ti ya no quiere seguir funcionando como antes, que hay una parte de ti que necesita otra forma de vivir, más coherente, más cercana,
más alineada con lo que realmente sientes, aunque todavía no sepas cómo se ve eso en la práctica. Y ese reconocimiento, aunque parezca pequeño, es profundamente transformador, porque es el momento en el que dejas de exigirte ser quien eras y empiezas a permitirte ser quien eres ahora, sin forzarte, sin empujarte, sin intentar encajar en una forma que ya no te corresponde. Tal vez por eso, a partir de aquí, algo se vuelve más ligero. No necesariamente porque todo cambia afuera, sino porque dejas de sostener internamente esa tensión constante, esa necesidad de seguir igual cuando en realidad algo dentro de ti ya estaba pidiendo otra cosa. Y en ese punto, el cansancio empieza a transformarse. No desaparece de golpe, pero deja de ser un peso y se convierte en una dirección. Te muestra dónde te estás alejando de ti, te señala dónde estás sosteniendo lo que ya no tiene sentido. Y poco a poco, sin necesidad de hacer movimientos bruscos, empiezas a reajustarte. No hacia algo completamente nuevo, sino hacia ti. Y eso es lo más importante de todo, porque no necesitas correr hacia otra vida para dejar de sentirte así. No necesitas cambiarlo todo para empezar a sentirte diferente. Lo que necesitas es dejar de sostener lo que ya no eres y permitir que lo que ya está cambiando dentro de ti tenga espacio para existir, sin prisa, sin presión, sin exigencia, solo con la suficiente honestidad como para no volver a ignorarlo. Porque es ahí, en ese instante silencioso en el que dejas de resistirte a lo que ya sabes, donde algo se reorganiza, y donde poco a poco, ese cansancio deja de ser una carga, y empieza a convertirse en claridad.